¿Está bien? Perfecto, gracias, Jonathan. Y gracias, Jonathan, por toda la tecnología. Entonces, soy un ciego, entonces no puedo hacer de ese tipo de cosas. Y gracias que tenemos un pastor que es una fortaleza de él. Gracias, Jonathan. Entonces, hoy vamos a continuar el estudio de Hechos. Estamos en capítulo 3 y podemos centrarnos en algunos temas diferentes en este capítulo, pero en el que quiero centrarme es nuestra participación en los propósitos de Dios. Mi hermano Mauricio habló con el propósito sobre el propósito de Dios hace como 5 minutos. Entonces hoy yo quiero enfocarme y toda la iglesia en nuestra participación en los propósitos de Dios. Yo quiero comenzar con Hechos 2, un versículo de la semana pasada, pero es importante porque después de la descripción de la primera vida pacífica y próspera de la iglesia, Lucas ahora mirando hacia atrás a Hechos 2:43, destaca entre la multitud de señales apostólicas, aquella con la que se asoció la primera persecución. Quiero que prestemos atención a dos palabras en ese versículo: señales aquí y maravillas allá. Es importante para tener un entendimiento correctamente. Esos son griegos, palabras griegas. La primera maravilla, la primera es teras. Teras. Es algo que asombra debido a la asociación trascendente. Esas dos palabras nuevas para mí. Prodigio, portento. Una afinidad incierta, una maravilla aterradora causada por una divinidad. Es importante para entender la palabra teras. Es un milagro. Otra palabra en español, milagro, es un milagro, miracle en inglés. Algo que es algo que no puede ser explicado por las leyes naturales. Ese es un teras. Sucesos que ni los sentidos humanos ni la mente humana son capaces de discernir. Es algo más allá que nosotros. No podemos explicarla. Usado 9 veces en el libro de Hechos, esta palabra. Eso es importante. Y 8 de ellos están en versículos que incluyen la palabra señales. Entonces, esta aquí es normal en Hechos. Señales y maravillas. Señales y maravillas. Juntos, los dos palabras juntas. Ellos están unidos entre sí. Es importante que entendamos correctamente. No cada cosa buena es un milagro. No es verdad. ¿Verdad? Por ejemplo, el nacimiento de un niño no es un milagro. Solamente el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Eso es asombroso, sí, pero podemos explicarlo con la ciencia, ¿verdad? Excepto el nacimiento de Jesús. Otro ejemplo, salir de un choque grave no es necesariamente un milagro. Desafiando a la muerte, excepto, por ejemplo, Sadrach, Mesach, Abednego, no ardieron en un incendio, ¿verdad? Ese es un milagro porque no tiene sentido. Entonces, ese es un milagro. Pero muchas veces estamos usando esta palabra, maravilla, milagro, a veces incorrectamente. Que un hombre se sanado justo antes de su muerte no es necesariamente un milagro. La resurrección de Lázaro de entre los muertos fue un milagro, ¿verdad? Entonces, en nuestra cultura, no solamente cultura tica o gringa, pero es la cultura, ¿cómo se dice? Occidente. Es esta cultura siempre estamos usando la palabra milagro cuando no aplica. Eso es importante. Jerry Bridges es un autor y pastor y misionero que me gusta esa cita. Entre milagros versus
providencia de Dios. Un milagro, esa es sencilla, esa es la forma muy superficial, muy sencilla. Simplemente, un milagro es la obra de Dios fuera de las leyes de su creación, y la providencia es la obra de Dios a través de las leyes de su creación. Ese es algo muy simple, muy sencillo, muy superficial. Obviamente hay extremos, ¿verdad? Podemos discutir estos tipos de cosas, pero generalmente Dios está definitivamente activo en este mundo. Es obvio. Está dirigiendo las decisiones y acciones de su creación para lograr sus propósitos. Puede hacer que llegue, por ejemplo, puede hacer que llegues 30 segundos tarde para que no tengas un choque de carro. Ese no es un milagro, es providencia. Es providencia de Dios. O para que te encuentres con cierta persona. ¿Ok? Entonces, estoy tarde. Entonces, ese es usualmente mi perspectiva, porque mi personalidad es... Entonces, ¿por qué estoy tarde? Dios, entonces yo tengo esta reunión. ¿Por qué estoy tarde? En cuando estoy, ¿cómo se complain? Quejando, inmediatamente hay una persona cierta que está aquí en este momento. Yo necesito ver esta persona, yo necesito hablar con esta persona. Y inmediatamente Espíritu Santo, hey, yo sabe, estoy en control. Entonces, porque este es más importante que su reunión. Pero en mi mente, mi calendario es supremo. Mi calendario, mi agenda. Entonces, pero ese siempre está una lección que yo necesito aprender. Dios está en cargo. Está en carga. La otra palabra, señales. En griego es semion. Semion es un signo, marca, señal. Aquello por lo que una persona o una cosa se distingue de las demás y se conoce. Un signo, otra palabra nueva es igual, prodigio y presagio. Es decir, soy muy gringo, un acontecimiento inusual que trasciende el curso común de la naturaleza, de señales que presagien eventos notables que pronto sucederán, de milagros y maravillas por los que Dios autentica a los hombres enviados por él, o por los que los hombres prueben que la causa que alejen en Dios. Por ejemplo, necesitamos entender este punto. Los milagros y señales tienen un propósito, siempre, glorificar a Dios, siempre. No hay un milagro solamente por solamente para tenemos un milagro. No, tienen un propósito, glorificar a Dios. Ellos muestran su poder y confirman la verdad de su mensaje y la confiabilidad del mensajero. Los milagros de Jesús mostraron su deidad. Importante, glorificando a Dios, apuntando a algo específico. Ellos siempre apuntan a algo. Mientras Dios existe, los milagros son posibles. Es importante. Mientras Dios existe, los milagros son posibles. Eso no significa que sea la voluntad de Dios que los persigamos en lugar de hacer discípulos o en lugar de vivir vidas santas. Esta es la cosa, porque yo tengo amigos, no aquí, pero en los Estados Unidos, que está estudiando con Bill Johnson en California. Yo tengo no son mis discípulos, pero dos muchachos que yo estaba discipulando. Fueron a California para estudiar señales y maravillas de Bethel Church en California. Bill Johnson. Ellos me dijeron, queremos ver el poder de Dios más grande. Entonces, yo quiero experimentar algo
como los días de la Biblia. El punto importante, iglesia, es necesitamos enfocarnos, número uno, vivir vidas santas. No buscar milagros. Milagros tal vez puede pasar, pero necesitamos buscar el reino de Dios, Mateo 6:33. Busque el reino de Dios para vivir vidas santas y hacer discípulos. Y hay muchas cosas involucradas de eso, evangelizarse. Necesitamos compartir evangelio. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero necesitamos entender este punto. Ni Adán, Set, Noé, Abraham, Isaac, ni Jacob hicieron milagros. Son los padres de la posesión especial de Dios. No, nunca. Es importante. José interpretó los sueños. Esto era más sobre el conocimiento divino, por lo que muchos no cuentan esto como un milagro, pero es obviamente es conocimiento divino. Es algo no es humano, es algo. Pero necesitamos entender esto correctamente. El primer milagro humano, con cotas, humano, registrado en la Biblia, fue en tiempos de Moisés y Aarón. Debemos diferenciar entre Dios haciendo cosas por sí mismo y Dios usando al hombre para hacer cosas maravillosas. Okay. Algunas de las plagas en Éxodo no involucraron a Moisés o Aarón. Usualmente, a muchos de los plagos, ellos están usando el bastón, ¿verdad? Para golpear golpear agua. O para, ¿cuál es esta acción? Wave. Agitar, mover, agitar. Ok, pero en el caso de las enfermedades del ganado, solo Dios. No uso el bastón. O como para matar los primogénitos, solo Dios. No, nada sobre Aarón, Moisés o nada, ¿verdad? Dios no usó al hombre para traer el milagro de maná también. Maná es solamente Dios. Entonces, no estoy diciendo que no fue milagros, pero estoy diciendo, él no estaba usando humanos, muchos en la Biblia. Mucho. Vamos a continuar. Dios hizo muchos milagros en los libros de Josué y Samuel, pero no usó humanos para lograrlos. El sol se detuvo en el cielo durante 24 horas. Entonces, pero ese fue Dios, ¿verdad? Entonces, buenos días a todos. Entonces, usa cualquier silla. Entonces, usted puede usar cualquiera, no importa. Bienvenidos, familia Simmons. Entonces, él fue. Bueno. Entonces, el sol se detuvo en el cielo durante 24 horas. Este fue Dios. Impedir que fluya el río Jordán, ¿verdad? Impedir que fluya el río Jordán. Ese es un milagro, pero es de Dios. Los ídolos filisteos cayendo ante del arco del pacto. No fue algo de humano. Él no estaba usando un humano. Dios estaba trabajando. Hablando el burro de Balaam. Dios está trabajando sin hombre. ¿Verdad? Es importante. Dios usa Elías e Eliseo para resucitar a los muertos y hacer varios milagros. ¿Ok? Es otra sección en la historia de milagros. Entonces, me gusta esta parte del sermón de John MacArthur. Él dijo, los milagros en la Biblia solo ocurrieron en 3 épocas o periodos principales de tiempo. El tiempo de Moisés y a Josué, incluye a Aarón. El tiempo de Elías y Eliseo y el tiempo de Cristo y los apóstoles. Cada uno de esos periodos es algo menos de 100 años en toda la historia humana.
menos que 100 años en toda la historia, hermano. Ahora Dios puede interponerse sobrenaturalmente en la vida humana en cualquier momento que Él quiera. Y no lo estamos limitando. Simplemente estamos diciendo que Él ha elegido limitarse en gran medida a esos 3 periodos de tiempo. Ni David, ni Salomón, ni Nehemías, ni Isaías, ni Jonás no hicieron milagros. Ellos son hombres de Dios. Dios, y ciertamente Dios obró milagros durante sus vidas. No estoy diciendo eso. Obviamente, principalmente con conocimiento sobrenatural. Pero no vemos nada como lo que vemos en el libro de los Hechos. Hechos, como dijo a Jonathan la semana pasada, Hechos es único. Es único. Entonces, necesitamos entender eso. Antes de continuar, esta foto aquí es una snapshot, una foto de una serie de NBC en 2015. Hay una serie que se llama de la Biblia Continua, ¿ok? Es de NBC, ¿verdad? Es de NBC. Sí. Es sobre el libro de los Hechos, capítulos 1 a 11. Aquí están los actores que interpretaron a Pedro y Juan. ¿Ok? Solamente, y voy a usar esta foto mucho, pero es solamente de este programa, ¿ok? Si alguna vez si alguna vez ve esta serie, sepa que no es 100% bíblico. No estoy apoyando o empujando esta serie. Yo quiero decir, esta foto es probablemente la foto o las fotos más amplias en Google Images. Google Images. Esa es la razón que estoy usando esta foto. Pero este es Pedro y este es Juan según a esta serie. En capítulo 3 de nuestro texto, nos vamos a centrar en Pedro y Juan. Solo 2 de los discípulos. Vamos a ver cómo eran hombres de oración, hombres de fe, hombres de humildad. Estos eran compañeros de pesca promedio. Nadie especial. Gente sencilla como nosotros. Fueron transformados por la gracia de Dios y el llamado de Jesús. Esta es la cosa importante. Ellos son hombres normales, nadie especial de ellos, nadie. Pero después de la transformación por la gracia de Dios y el llamado de Dios, todo cambió, todo cambió. Entonces, estos hombres pasaron por un tiempo de preparación para este momento, el evento de Hechos 3. Estos hombres pasaron por un tiempo de preparación para este momento. Nuestra participación en los propósitos de Dios es el título de este mensaje hoy. Dios tiene la intención de preparar a aquellos que usa. Preparar. Obviamente Dios puede usar un burro, hablar sin preparación, pero no es normal. No es normal. Él le gusta preparar la gente, las personas, él quiere usar. Por ejemplo, Pedro y Juan pasaron 3 años con Cristo, siendo reprendidos y enseñados. Aprenden el sufrimiento y el rechazo. Vieron el poder de Dios sobre el poder de Satanás. Aprendieron cómo la lógica humana a menudo entra en conflicto con la voluntad de Dios. Aprenden a aceptar la corrección. Aprenden que Dios puede hacer mucho con poco. Entonces, Gálatas 1, 17 y 18 nos dice que Pablo no comenzó su ministerio hasta 3 años después de su conversión. 3 años. Pasando tiempo en Arabia y Damasco también. No estamos claros cuántos años exactamente en Arabia y Damasco, pero 3 años después de conversión, antes de unirse con los apóstoles, Pedro y Juan en las otras personas. Llamamos a este tiempo de crecimiento y preparación, santificación. Preparación, santificación, crecimiento espiritual,
crecimiento de conocimiento, crecimiento de fe, crecimiento de mi entendimiento del carácter de Dios y voluntad de Dios. Crecimiento. Esa es la idea de santificación. 1 Pedro, perdón, en inglés, pero 1 Pedro 2, 24. No, está bien. No voy a pagarte la próxima semana. Entonces. Mi mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Nuestro Padre Celestial sabe que nuestra naturaleza carnal, la carne vieja, está más allá de la reforma. No puede reformar mi carne. No puedo hacer mejor. No puedo. Mi carne es mi carne, muy feo. No puede reformar mi carne. ¿Ok? Mi carne no se puede reformar. Dios no quiere reformar nuestra carne pecaminosa. Quiere matarla. Quiere que seamos transformados entre algo diferente, completamente diferente. No reformar. Es un transformado, algo diferente. La persona antes de Cristo se fue. Esta persona es nueva. Mi corazón antes de mi regeneración es diferente que mi corazón. Jeremías dice eso. Entonces es importante. Necesitamos matarlo, nuestro pecado. Y morirse a nuestra carne vieja. Importante. No solamente reformarla. Oh, yo puedo hacer mejor. Yo necesito hacer mejor. Yo necesito trabajar con ello. No, mi carne pecaminosa no puede hacer cosas buenas. No puede. Nunca. Jamás. No puede. Esa es la razón. Necesitamos Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo puede cambiar mi corazón duro a algo más conformable, más suave, que puede parecer un poco como la vida de Cristo. Muchos de nosotros preferíamos ser usados por Dios para hacer algo enorme que ver el poder de Jesús transformar nuestra propia vida. Gente, antes de Dios va a hacer algo grande con nosotros individualmente o como esta iglesia corporalmente, Él necesita hacer algo adentro de nosotros primero. Después, a través de nosotros. Adentro de nosotros primero. Si Eric no está cambiado, Dios no me necesitas. Pero solamente con la palabra de Dios, el Espíritu Santo viviendo en mí y ayudándome a entender la verdad de las Escrituras. En este momento mis ojos pueden abrir. Este está diciendo esta. Yo puedo aplicar esta en mi vida. Ok, tiene sentido. Yo necesito, ok, yo tengo la dirección. Pero ese no es solo mi mente, ese es el Espíritu Santo, es sobrenatural adentro. Entonces, esta es la preparación. Obtener conocimiento es importante. Yo quiero poner un punto. Obtener conocimiento es importante, punto. Pero la santificación es más importante. Santificación de mi voluntad, de mi actitud, es más importante. Yo puedo ser la persona que sabe más que cualquier persona en el mundo. Pero ¿qué dice 1 Corintios 13? Sin amor, no pasa nada. Sin amor, sin el amor de Cristo para mi esposa, para mis hermanos y hermanas, sin amor, sin esperanza, no pasa nada. Solamente conocimiento aquí. Y vamos a continuar. Perdón. Esta cita aquí fue un pastor, Chuck Smith, que me gusta mucho.
Esa es la pregunta. En el fin de mi introducción, todo eso es mi introducción, perdón, pero ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Cantamos una canción, yo creo que es la primera. Cantamos una canción. Decir, Él es rey. Él es rey, en serio. Obviamente Él es rey, pero que sobre su corazón, sobre su vida, estamos actuando como Él es rey. Vamos a defender a quien está sentado en ese trono. ¿Cristo o yo? Si soy yo, no seré humilde y exigiré respeto y defenderé mi autoridad, mis ideas, mis opiniones. ¿Por qué? Porque soy rey. Estoy sentado en el trono de mi corazón. Si es Cristo, humildemente me someteré a Él, buscaré su voluntad, lo defenderé a Él y a su palabra. Esta es una elección diaria, cada día. Eric Champion necesita mirar en un espejo. Eric, ¿quién va a sentarse en el trono hoy? Tristemente, usted puede hablar con mi esposa. Tristemente, estoy sentado. Usualmente es porque estoy demasiado ocupado para pensar sobre este tipo de cosas. Porque estoy tomando clases, yo tengo gente, yo tengo cosas en mi vida, yo necesito preparar por esos tipos de cosas. Hay días, hay unos días que no pienso sobre esa pregunta. En cuando no está pensando sobre esa pregunta, yo está tratando a mis hermanos feo. Es importante cada mañana, cada minuto de cada mañana, cada hora de cada día, pero cada mañana, cuando levantamos antes de mis pies, haga contacto con el piso. Mis pies, haga contacto con el piso. Esa es una pregunta que necesitamos decidir. Ok, hoy, yo o Cristo. Hechos 3, rápidamente. Hechos 3. Entremos en nuestro texto ahora. No voy a predicar cada versículo, solamente 1 a 11. El jueves vamos a discutir 12 a 26. En la segunda predicación de Pedro. Y en el jueves vamos a comparar esta predicación de capítulo 3 a su predicación de capítulo 2. Vamos a ver, cuál es similar, cuál es diferente, cuál es el punto de cada uno. Entonces, este es por el jueves. Si Dios quiere, ¿verdad? Entonces, pero veamos estos rápidamente. Preparación y santificación nos hace hombres de oración o mujeres de oración, hombres de fe o mujeres de fe, hombres de humildad o mujeres de humildad. Pero en nuestro capítulo, 2 hombres. Pero toda la gente aquí, podemos entender, podemos recibir algo de este pasaje. Hechos 3, versículo 1, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. No podemos estar seguros de cuándo tuvo lugar este evento. Podrían haber sido días o semanas. No sé exactamente cuánto tiempo pasó entre el capítulo 2, el fin de capítulo 2, porque el fin de capítulo 2 probablemente tomar tiempo, porque un montón de gente está agregando a la iglesia de fin de capítulo 2. Probablemente no todo en un día, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente, no quiero decir exactamente cuántos días, pero es importante para entender correctamente que estos hombres, y necesitamos hacer igual, esos hombres son hombres de oración, hombres de oración. Es obvio, Hechos 1, la primer capítulo, versículo 14, dice, constantemente unidos en oración. El próximo capítulo 2, dedicaban continuamente. Mira las palabras, constantemente
y continuamente a la oración. Además de eso, ellos vieron a Jesús orar a menudo, muchas veces. ¿Recuerdas en Lucas 11 que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar? Ayúdanos, Cristo Jesús, ayúdanos en orar, por favor. Ellos son hombres de oración. Hombres. Me gusta una cita de Pastor Bill Arsenault de Canadá. El verdadero propósito de la oración es la intimidad con el Señor. A medida que oramos continua e incesantemente, nuestros corazones se acercan más a Dios y Él se acerca a nosotros. Santiago 4:8 dice que acércate a mí y yo me acercaré a ti. Solo sirve para mostrar también cómo Dios realmente disfruta tanto de estar en comunión con nosotros, sus hijos. Me gusta esta persona, Pastor Bill, continúa a hablar sobre este tema. Y dice, la intimidad con Él nos da la oportunidad de conocer mejor su corazón, su carácter. Su corazón, su carácter. Nuestros corazones eventualmente se vuelvan como los suyos. Y nuestro carácter se vuelve cada vez más como el de Cristo. Estamos orando según la voluntad de Él, no mi voluntad. Estoy pidiendo su voluntad, Dios, su voluntad, no mi voluntad. Porque el champion no quiere hacer eso. No quiero amar a esta persona. No quiero hacer este trabajo, tarea. No es mí. Es su voluntad. Mark Batterson, autor, yo tengo un libro en mi casa, en mi oficina. Y yo quiero decir eso también. Yo creo que un 10% de este libro aquí, del círculo, ¿cómo se llama el libro? Círculo, Entonces, no, Jonathan y yo no estamos totalmente de acuerdo de este autor. Okay, yo necesito decir esto. Si en el futuro, si está leyendo Mark Batterson, Eric, le gusta esta persona, pero esta persona, no. Pero me gusta esta definición. El propósito principal de la oración no es cambiar las circunstancias. El propósito principal de la oración es cambiarnos. Cambiarnos. Entonces, próxima semana, capítulo 4, vamos a tener un ejemplo de eso en nuestro texto. Los apóstoles, después del problemas con la Sanhedrin, después de problemas, ellos no estaban orando por una vía más fácil. No estaba hablando a Jesús para cambiar el corazón de sus enemigos. No, ¿cuál fue su petición? Deme coraje. Deme coraje cuando estoy enfrente de mis enemigos. Esto fue. Entonces, el propósito principal de la oración es cambiarnos, pero no cualquier manera. El objetivo principal sigue siendo el mismo. Glorificar a Dios en cualquier situación. O Dios cambiará nuestras circunstancias o cambiará nuestros corazones acerca de las circunstancias. Esa es la pregunta. ¿Sacarnos o hacernos pasar? A veces el propósito de la oración es sacarnos de las circunstancias. ¿Ok? Pero no estoy diciendo es un problema para decir, porque tenemos ejemplos en la Biblia. Cuando estamos orando, Dios, si es su voluntad, quita esta de mi vida, por favor. Quite esa circunstancia. Dios lo hizo en el jardín, ¿verdad? De la cruz. No estoy diciendo ese es mal para orar sobre eso. Pero necesitamos entender correctamente. La mayoría de las veces, el propósito de la oración es ayudarnos a superar las circunstancias. Ciertamente no estoy
sugiriendo que no debamos orar oraciones de liberación, pero hay momentos en que necesitamos orar oraciones prevalecientes. Entonces, necesitamos pedirle a Dios que nos dé las gracias para sostener. Una de mis favoritas canciones, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Esta debería ser nuestra oración. Entonces, la fuerza para mantenernos firmes y la fuerza de voluntad para seguir adelante. Otro pastor, David Platt, un poco más famoso, es un autor y pastor, dice, el propósito principal de la oración no es obtener algo, sino conocer a alguien. Interesante. El propósito principal de la oración no es obtener algo, sino conocer a alguien. Entonces, y podemos hablar un poco más en el jueves si necesitamos. 2 y 3. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, lo que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. El capítulo 4, versículo 22, dice que esta persona, tenía 40 años. 40 años esta persona. Y dice, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo. Esa pregunta en mi mente. ¿Con qué frecuencia Jesús pasó junto a él? Él tenía 40 años. Él era un cojo del nacimiento. Y todos los días él estaba sentando en este lugar. No sé, no está diciendo, por cierto, Jesús habló con él. Pero en mi mente, probablemente Jesús pasó a él durante su vida ahí. ¿Por qué no lo sanó o no lo sanó Jesús? Si lo pasó, tal vez lo miró y dijo, tu día está llegando. No es hoy. Tu día está llegando. No voy a hacer hoy, pero yo tengo un plan. Gente, no solamente la voluntad de Dios sobre la sanación, pero sobre el tiempo también. La voluntad de Dios está parte de cuándo esta sanación, cuándo este milagro. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar el plan de Dios, la voluntad de Dios o el tiempo de Dios? Entonces, preparación nos hace, nos hace hombres de oración, pero también hombres de fe. Hombres de fe. Ese es poco tarde aquí, por ejemplo. Disculpe un momento. Una definición simple. La fe es la confianza en que Dios hará lo que dice. Yo repito. La fe es la confianza en que Dios hará lo que dice. Fe no es, yo tengo fe que Dios va a darme que lo quiero. Eso no es fe. Oh, yo necesito más fe para comprar este carro. Yo necesito más fe. Tal vez necesito más fe, pero la fe es la confianza en que Dios hará lo que dice. Es una expectativa de recibir de Dios. Es una expectativa de recibir de Dios. Muy rápido, hay 3 tipos. ¿Qué es la fe realmente? Hay 3 tipos de fe en la Biblia, en mis estudios. Número 1, fe salvadora. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. A esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe salvadora es dado por Dios a todos los que han nacido de nuevo. Es una fuerte convicción de la verdad, específicamente el Evangelio. Es una fuerte convicción de la verdad.
Es una rendición personal. Si no hay rendición, no hay fe salvadora. Hay una rendición personal. Arrepentimiento y sumisión es un estilo de vida que refleja este cambio. El fruto, la Biblia dice el fruto, Lucas en su evangelio, dice el fruto del arrepentimiento. Una vida continua de permanecer y obedecer. Marcas de un verdadero cristiano. No es solo conocimiento mental. Fe salvadora es un fe que va a cambiar su vida a través de arrepentimiento. Este significa de esa palabra es cambiar, ¿verdad? Número 2, el don ministerial de la fe. 1 Corintios 12. Esta idea en versículo 7, su propósito es, el propósito de este don de fe es ayudar y edificar a la iglesia. No todos obtienen esto, no todos. Este es un regalo especial diferente. Esta es una habilidad sobrenatural, confiar en Dios. El Espíritu proporciona a los cristianos una confianza extraordinaria en las promesas, el poder y la presencia de Dios para que puedan tomar posiciones heroicas en nuestro mundo. Dice en 1 Corintios, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, al espíritu de la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. En un otro, el mismo espíritu le da gran fe y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad. Entonces, no todas las personas tienen este regalo, este don. El Espíritu proporcionó a unos cristianos este tipo de confianza. Este es el tipo de fe que tenía Pedro cuando le dijo a este hombre, no puedo probar esto, pero yo, Eric Champion, yo creo que Dios le dio seguridad interior en Pedro de que este hombre sería sanado. ¿Ok? ¿Qué fe? Muchos estaban mirando y el hombre no caminará. Sí, el hombre no caminará. ¿Qué va a pasar si Pedro dice, hey, levántate? No puedo. Mucho fe. Es eso algo muy especial. Es diferente. Este don es diferente. En este pasaje, él está hablando de toda la iglesia de Cristo. Él está hablando de todos los cristianos. Todos. Pero unos recibieron esto, otros recibieron eso. En la tercera es fe diaria. General, Romanos 12. Dios ha dado a todos los cristianos diversas medidas de fe. Interesante. Esta es la fe con la que recibimos y usamos nuestros diversos dones. Es la fe diaria, ordinaria, por la cual vivimos y ministramos. Esto podría estar hablado del don de la fe, en número 2, de diapositiva antes, pero creo que está hablado de la fe diaria que ejercemos en nuestro caminar con el Señor. Esa es la razón. Aquí es la razón que yo creo que esta fe es diferente que el don especial. Cada uno lo recibió. Cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Cada uno tiene una medida diferente. Mi entendimiento es poco diferente. Hay 3 tipos. Fe salvadora, fe como de don espiritual por ministerio y fe diaria. Entonces, en nuestra historia, yo creo que es un don. En este momento, Dios dio a Pedro y Juan algo especial. 4, 5, 6. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo,
yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano y derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueran sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Preparación, santificación y preparación nos hace hombres de fe, hombres de oración, mujeres de oración, hombres de fe, mujeres de fe y hombres y mujeres de humildad. Humildad. 9:10. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Totalmente. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y Juan. Sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Entonces, el hombre, esta imagen, este escenario es increíble. Pedro, versículo 12, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Me gusta la primera frase. Pedro vio esto como una oportunidad. A veces somos ciegos, no podemos ver las oportunidades que Dios nos da. Entonces, pueblo de Israel dijo que hay de sorprendente en esto. ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Obviamente la gente estaba mirando a Pedro y Juan como si hubieran hecho caminar a este hombre por su propio poder. Entonces necesitamos entender esto correctamente porque es un peligro. Eso es un peligro. Cuando Dios te usa de una manera sobrenatural, estás en peligro real. ¿Por qué? Algunas personas que no saben mejor te alegrarán. Y tu carne, voy a amarlo. Vamos a pensar, somos alguien especial. Es un peligro real. Y tenemos un ejemplo de dos personas, dos hombres de Dios, que son humildes en esta manera. Dijeron, ¿por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pero ellos sabían quiénes eran y quién era Cristo. Eso es importante. Necesitamos, gente, como somos 2, 3 diapositivas más, entonces es casi terminado. Es importante, gente, enfoque, por favor, présteme su atención. Es importante. Necesitamos entender correctamente quién somos. ¿Quién la Biblia dice acerca de somos? Somos pecadores. No merecemos nada. Esa es la razón, la palabra es gracia, ¿verdad? No merecemos nada. ¿Quiénes somos? Es importante. Y no podemos falso. No podemos falsificar esta. No podemos falsificar esa. Es en nuestro corazón. Podemos actuar como somos humildes, pero estoy hablando sobre nuestro corazón. Muchas veces queremos que la gente piense que somos profundamente espirituales, por lo que llamamos la atención sobre nosotros mismos. Solo estamos alimentando nuestra carne en este momento. Es importante. Yo he estado pensando
sobre, y yo necesito cambiar esto porque estas aquí, solamente yo copio esta diapositiva. Ese es Hechos 14, no 3, pero 11, 12 y 13. Esa es la historia de Pablo y Bernabé en Listra, después de que sanaron un otro cojo. Entonces, esos hombres, la gente, la multitud dice, esos hombres, Pablo y Bernabé, hombres son dioses en forma humana. 12, decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes. Es normal. Cuando gente puede ver algo con sus ojos o puede ver, si yo puedo, por ejemplo, Eduardo y yo hablamos sobre eso muchas veces. Cuando él es diferente de sus compañeros, gente va a verlo. Ver esta cosa. Okay, él es diferente. ¿Por qué él es diferente? Él es algo diferente que Eduardo. Eduardo, cuando él está pasando tiempo con sus amigos. Pero, sin Espíritu Santo, ellos no pueden entender qué es. Ellos pueden verla, pero no entienden. Ellos no entienden. Entienden. Es importante, gente. Esto va a pasar. Gente va a tratar, cuando Dios está usándote en la vida de otra persona, esta persona, no pensar mejor, es, ok, esta persona, yo quiero elevar a esta persona, pero necesitamos tener humilde. Lo mismo le pasó a Bernabé también. Entonces, Dios nos prepara para ser humildes, santificar, y Él está santificándonos con la verdad de su palabra y tiempo privado con la oración. Entonces, yo sé, eso fue largo, entiendo, pero es importante, esa es la razón, no traté a predicar todo el capítulo, pero es importante para ser hombres y mujeres, una iglesia de oración, una iglesia de fe, una iglesia de humildad. Es muchísimo, en esto necesita ser nuestra oración. Señor, hazme útil, hazme útil. Si este es tu deseo, Él va a prepararte, Él va a prepararte. Pero puede que te lleve a través de momentos difíciles para hacerlo. La final recordatorio. Dios prepara a los que usa. Nuestro propósito de existencia es agradar a Dios, glorificar, agradar a Dios, no al hombre, no al hombre. 1 Tesalonicenses 2:4 hable sobre eso. No tenemos tiempo para leerla, pero no al hombre, solo Dios, agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, Hebreos 11. Y vivir según la carne no puede agradar a Dios, Romanos 8. Padre Celestial, ayúdanos este momento, este día, ayúdanos para entender correctamente qué está tratando de hacer nuestra vida en nuestro mundo, nuestra comunidad. Ayúdanos para ser gente, unas personas de oración, de fe, de humildad real. No para falsificar estas cosas para agradar hombres. Gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias por salvación que vino de su nombre, de su acción, de su carácter. Gracias por su palabra también, porque esta puede enseñarnos cómo actuar, cómo pensar, cómo vivir. Gracias por esta iglesia, la gente que está aquí. Ayúdanos para vivir nuestras vidas como lo hizo Jesús. En nombre de Él. Amén.